Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Te glorifiques en nuestros corazones y delante de nuestros ojos, exaltes y levantes tu poderoso nombre, Señor, de quién eres, Señor, de lo que tú haces, Señor. Padre, podamos conocerte mejor después del día de hoy, Señor. Te pedimos por la capacitación de tu Santo Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros, tanto el que habla como el que oye en esta tarde, Señor, para que Cristo sea glorificado, Señor. Dame, Señor, palabras, Señor, veloces conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Yo soy una vasija de barro que no puedo hacer nada sin ti, Dios. Y aquí somos todos vasija de barro y necesitamos tu santa palabra, Señor. Te pido, Señor, que en este día sea un día especial, Señor. Un día donde un antes y un después acerca de la motivación y del enfoque en nuestras vidas, Señor. Y de lo afortunados que somos de haber sido elegidos, de que nuestros ojos hayan sido abiertos, de que hayamos podido escuchar el Evangelio, de que hayamos podido creer en el Evangelio y acercarnos a ti, Señor. Tú eres el santo, santo Dios. Y, Señor, tú has decidido dar tu vida por nosotros. Te alabamos y te adoramos, Señor. Controla cada cosa. Amén. Acabamos de terminar, el domingo pasado era el domingo de Pascua, acabamos de terminar la semana de la Pascua. Y en este día creo que Dios quiere aprovechar la oportunidad. La semana pasada tuvimos otras predicaciones que fueron gloriosas y creo que a más de uno nos gustó ver cómo Dios está levantando una nueva generación de jóvenes que creen el Evangelio y quieren ir a por más. Yo creo que ese deseo es un deseo que Dios pone en los corazones. Igual lo quiere poner en el tuyo, en el mío, para que cada uno podamos alcanzar no solamente el pleno potencial y todos los talentos que Dios nos ha dado, pero alcanzar este mundo perdido. Porque para eso vino Cristo a la tierra, para salvar a los perdidos. Y Pablo dijo, del cual yo soy el primero, el mayor de los pecadores. ¿Cuál es la Pascua? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? Pues más o menos 3.450 años atrás. Y se sigue festejando en las mismas fechas, en el mismo mes. Probablemente sea la fiesta más longeva que se sigue festejando. Algunos me van a decir la Navidad. La Navidad tendría solamente 2000 años. Aquí estamos hablando de que algo Dios estableció y las cosas que Dios establece están hechas para perdurar. Además, Dios ha dicho que la fiesta de la Pascua se tendría que celebrar eternamente. Así que nos queda historia y nos quedan años y milenios donde se va a seguir celebrando la fiesta de la Pascua. Podemos leer, si lo quieres, no vamos a leerlo todo porque no quiero entrar en un estudio detallado de lo que es la Pascua, pero sí ir saltando y marcando algunos puntos importantes y especialmente qué es lo que significa hoy para ti y para mí, 2000 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor.
En Éxodo capítulo 12 tenemos a Dios hablando con Moisés. Y eso fue el principio, el inicio. Más o menos 1450 años antes de Cristo. Súmale 2000, que empezó hace 3450 años, cuando el pueblo hebreo eran esclavos. Acuérdate de esta palabra. Esclavos. En una tierra ajena, en Egipto, bajo el mando férreo del faraón y de sus capataz. El pueblo de Israel estaba obligado a trabajar y cada vez más duro, y tenían que rendir cada vez más ladrillos. Entonces habló Dios a Moisés en este contexto y a Aarón en la tierra de Egipto, porque era donde estaban, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Y ahí tenemos Dios marcando el principio del año religioso. En Israel tienen estos dos calendarios, el calendario religioso que empieza ahora y también el calendario secular que empieza más adelante. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, es decir, lo desangrará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Las 2 tardes, entre el momento que el sol desaparece del horizonte y el momento que hace noche completa. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amargas lo comerán. Ninguna comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. En plena noche se les dijo de salir de Egipto. Y los comeréis apresuradamente. Es la Pascua. Cuando Dios instaura esto, porque iban a salir ya de la esclavitud, después de 430 años casi de esclavitud en Egipto. Versículo 12. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis, y yo veré la sangre y pasaré de vosotros, pasaré por encima de vosotros, y no habrá en vosotros la plaga de la mortandad, cuando hiere la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria y los celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días, y así sigue dando Dios más detalle acerca de esta fiesta, como fiesta solemne. Y mira, pues yo no sé si hay otra fiesta más antigua que de 3400 y pico de años que se sigue celebrando hasta la fecha.
Y obviamente esto fue algo que ocurrió para el pueblo hebreo, que representó la salida de su esclavitud. ¿Cómo fue la salida de esclavitud? Una mano poderosa de Dios para liberar a su pueblo. Pero también por parte del pueblo una actitud y un guardar algunas enseñanzas. La conexión entre la mano poderosa de Dios para romper el poder de Egipto que dominaba sobre el pueblo hebreo y la respuesta en fe. Porque al final lo que se les decía, que pusieran sangre sobre los dinteles de la puerta de su casa para que Dios no entrase ahí y no matase. Al final más de uno hubiera podido decir con cinismo del cual estamos muy acostumbrados, ¿y para qué? ¿De qué me va a servir hacer estas cosas? ¿De qué me va a servir coger sangre? A ver, ¿qué me puede servir? Y claro, ahí iba de vida o muerte. De vida o muerte para cada una de las familias. Nos dice la Escritura que incluso en la casa de Faraón, el ángel exterminador entró y mató al primogénito. Pero no solamente de los hombres. En cada casa, piensa un segundo, ¿cuántos primogénitos hay en nuestras familias? Cada familia tiene como mínimo uno. Y si alguno de los padres también es primogénito de sus padres, imagínate la matanza, imagínate el horror. Dios quería liberar a su pueblo. Había una esclavitud férrea. Faraón no estaba dispuesto. Todo eso del Antiguo Testamento conlleva una imagen para nosotros, porque en la sangre del cordero, era un cordero, eran esclavos, era sangre, tenían que ponerlo con un acto de fe sobre sus vidas. Entendemos hoy y sabemos que Dios también obra según la misma imagen, una liberación tremenda para aquel que por fe pone la sangre del cordero sobre su vida. Hay ciertas cosas que tú y yo no nos podemos librar. No nos podemos librar del dominio y de la autoridad que Satanás tiene sobre cada ser humano. La Biblia lo dice sin pelo en la lengua, él es el Dios de este mundo. Satanás es quien controla este mundo. Entonces nos dice que a los que cogemos la sangre de Cristo y venimos a Él con fe, dice que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas. Trasladado, arrancado del reino de las tinieblas, igual que ellos fueron arrancados de Egipto y somos trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Obviamente aquí también hay cosas que Dios hace, como por ejemplo ese traslado, como por ejemplo perdonar tus pecados y limpiarnos completamente, romper la autoridad del enemigo sobre nuestra vida, pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Y esta tarde, si no estás afirmado en la salvación que Dios regala, también deberías plantearte si tú necesitas algo tan aparentemente insignificante que la sangre del Cordero de Dios. Dios estableció esa fiesta y representan en el Antiguo Testamento, era una imagen, fue concretamente la liberación del pueblo de Dios de parte de la esclavitud y pudieron salir esa misma noche, salieron de Egipto, por eso era de noche, eso nos habla también de los momentos peores de nuestras vidas, necesitamos salvación y tenemos que hacer nuestra parte, tú tienes que poner tu fe en marcha. Si Dios dice que te quiere salvar, ¿por qué no lo escuchas? ¿Por qué no atiende a lo que Dios dice? Arrepiéntate de tus pecados y yo te recibiré. Entonces, cuando por fe actúo conforme y recibo el perdón de Dios, entonces yo también salgo de la esclavitud del Dios de este mundo, la esclavitud de Satanás, porque no es otro nombre, el diablo, si quieres, y puedo entrar en la libertad de los hijos de Dios. Eso no es un cuento,
aunque lo estamos leyendo. Eso es algo que millones de personas han experimentado y saben que Dios no miente y que su palabra es verídica. Basta que tú te acerques en humildad delante de tu Creador para recibir. Claramente esto era una esclavitud de un lugar y de un momento en el tiempo, pero el hombre se da cuenta que hay otra esclavitud, que es más fuerte que él. ¿Cuántas personas hoy están sufriendo por una esclavitud de depresión? Están bajo los latigazos, bajo la opresión y la depresión de circunstancias que no pueden controlar. Intentan a base de pastillas. España me dicen que el tercer país en el mundo, o el primero, no sé, que más ansiolítico está usando. Porque la población está enferma en el corazón. Sin embargo, nuestro Señor ha venido a aportar libertad de esta esclavitud también. ¿Cuántos son esclavos a algunas adicciones que le hacen daño? Droga, que te va comiendo el cuerpo, que te va quemando las células. Tabaco, que hasta en la carretilla te dicen que es peligroso y por peligro de muerte y te ponen alguna foto que no vea. ¿Cuántos no pueden dejar esto? ¿Quién te va a ayudar? Los parches de nicotina. Puede. El que te va a librar completamente del tabaco es nuestro Señor Jesús. Va a romper la esclavitud. Pero como hemos dicho, Dios hace lo imposible y tú y yo tenemos una parte. Venid a mí, vosotros los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Uy, muchos escuchan de yugo y dicen, ¿tú qué? ¿Cómo que yo tengo que ponerme y bajarme la cabeza delante de Dios? Sí, tú no eres Dios, ni yo soy Dios, no somos Dios. Y tú no te puedes salvar. Si por acaso sigues creyendo que eres tan grande y tan fuerte, a ver si te puedes salvar a ti mismo. O como dijo Jesús, si no podéis hacerlo más sencillo, ¿puedes añadir 20 centímetros a tu estatura? Aquí hay algunos que quisieran ser un poquito más corto, otros que quisieran un poquito ser más alto. ¿Puedes? Pues la única solución que tienes es tacones. Pero esto se ve. ¿Por qué no? ¿Quiere usar tacones? ¿Por qué no? Pero Cristo lo dice así, con un poquito de cinismo a su manera, ¿no? Si no podéis hacer lo más mínimo, lo más sencillo para Dios, es lo más sencillo, añadir algo a tu estatura. Así que hay otra esclavitud que está esclavizando el mundo y la podemos reconocer en nuestras propias vidas. Esta tarde no deja pasar la oportunidad que Dios te brinda. El Salvador pasaba por las calles de Galilea y cada uno tenía la libertad de clamar a él. Había por ahí un ciego que dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no quería dejar a nadie tranquilo. Clamó, que todo el mundo lo oía. Necesitaba ayuda de Dios. Vino a clamar y entonces al final el Señor se paró y, y le pregunta, ¿no? Estaba ciego. ¿Qué quieres? Para dejar la cosa clara. Recobrar la vista. Pues aquel que vino a pedir, recibió. O esa mujer que había sido con flujo de sangre, o esa otra que había estado encorvada 18 años, también empujó su camino. O esa otra, incluso no judía, sirofenicia, cananea, que tenía una hija endemoniada, clamó al Señor, le siguió y no le dejó libre, hasta que pudiera recibir lo que necesitaba. Esta tarde Dios espera que cuando está andando hoy, ahora mismo por los bancos, tú también en tu corazón puedas decir, mira Señor, tengo ese problema, tengo esa esclavitud, tengo ese problemón, necesito ser libre y yo creo que tú eres el Salvador. ¿Te has percatado por qué se llama Salvador?
Porque estamos perdidos. A nadie le gusta escuchar esto, pero si lo quisieras reconocer, podrías entonces acercarte al Salvador. ¿Y qué va a hacer el Salvador? ¿Qué quiere hacer el Salvador? ¿Por qué está el Salvador? Para salvar. Tú sabes que su nombre, Jesús en español, y Yeshua en hebreo, significa salvación. Jesucristo no es un nombre y un apellido como muchos pueden pensar. Son dos títulos que nadie más puede ostentar. Yo sé que en España hay muchos Jesús, hay muchos salvadores, pero a ver, ¿quién de ellos arrima lo que hace falta? Jesús es salvación y Cristo es el ungido de Dios. Así que son dos títulos que representan su naturaleza y su oficio. Su naturaleza como hijo de Dios, su naturaleza como el enviado de Dios, el ungido para venir a resolver los problemas de la humanidad. Traer otra vez la humanidad a Él si ella quiere, si tú hoy quieres, si yo quiero, y darlo de conocer. Así que en el tiempo cumplido, Dios había dicho que cada año tenían que sacrificar un cordero. En recordatorio, la fiesta de la Pascua, y en recordatorio de que eso era la manera que Dios había usado para romper la esclavitud. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió su cordero. Ya no un animal inocente, pero el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que va a romper la esclavitud sobre tu vida, sea cual sea, si te acercas a Él en fe. Porque puedo predicar esta palabra y aquí podemos predicar esta palabra, pero si uno no le mezcla algo de fe y se acerca al Señor, sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque hay que creer que Dios es y que Él es el galardonador. Eso nada hay menos que esto. Galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que claman a Él, de que le piden ayuda. Gloria a Dios. Hay que creer. No es difícil creer. Simplemente basta escuchar testimonio, leer los evangelios y ver quién es ese Jesús. Y hoy vamos a seguir hablando de esto. Mira la canción que hemos cantado, la alabanza que hemos cantado hoy. Las cadenas de la muerte me quitó. ¿Quién puede hacer esto? Hablaremos de muerte. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Siendo esclavo del pecado, me libró. En la cruz compró mi redención. Libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, al que el Hijo hace libre de la esclavitud. Puedes poner cualquier nombre de esclavitud de que tú estás padeciendo. Hemos dicho opresión, depresión, tristeza, ansiedad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Otro que hemos cantado: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Dios envió a su Cordero. Jesús fue el cumplimiento para la humanidad entera. La historia de Egipto fue para el pueblo de Dios. Pero eso no se iba a quedar ahí. Dios quiere bendecir al mundo entero. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos viene el
Cordero de Dios, y esta vez va a tener un alcance universal para cada ser humano si lo quisiera. El que va a quitar los pecados del mundo, el que va a romper, el que va a traer vista a los ciegos, el que va a librar a los oprimidos y abrir la puerta de la cárcel a los cautivos, al que va a sanar los quebrantados de corazón. Claro que Dios puede sanar un hueso quebrantado, pero eso no duele tanto como un corazón quebrantado. Él viene para vendar y salvar y sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 24, 20 conmigo. Como hemos dicho, acabamos de celebrar la semana de la Pascua. A veces el calendario cristiano, por llamarlo así, aunque fue establecido por la Iglesia Católica, a veces corresponde exactamente con el calendario judío y en este caso casi. Ahora mismo estamos también en la Pascua judía. Empezó el Viernes Santo nuestro y una semana, o puede que haya terminado, no estoy seguro, pero cada año están muy cerca la una de la otra. Se utilizan fórmulas para calcularlas que ignoro y que dan fechas un poquito diferentes. La de los hebreos la conozco porque está en la Biblia. Vamos a Lucas 24. Cristo murió por nuestros pecados. Hacía falta la sangre de un cordero para proteger del destructor y proteger de la muerte. Se puso la sangre de un cordero de 1 año, macho, sin defecto, y ahora todavía hace falta la sangre del cordero de Dios para librarnos de la muerte eterna. La paga de tus pecados que has cometido en tu vida, todos, los mismos que yo haya cometido o distintos, no importa. La paga de estos pecados nuestros nos lleva a la muerte. A la muerte, que es la separación de Dios. Olvídate de Dios, olvídate de las bendiciones de Dios, olvídate de estar en el cielo mientras nuestros pecados nos separan de Dios. Pero Cristo vino y Él cargó el castigo. ¿No te acabo de decir que la paga de la muerte es el pecado? Perdona, la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué tuvo que hacer Cristo? Morir. Tuvo que morir. Él pagó por ti. Tú tenías una deuda que no puedes pagar, es la muerte. Y Él tenía una deuda que no debía. Él pagó por ti y por mí. Sufrió la separación de Dios. Por eso llegó a decir, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Ahí en la cruz, el Hijo de Dios, que nunca había perdido comunión con su Padre, la perdió. Porque Dios no solamente apagó la luz entre las 12 y las 3 de la tarde, y hubo tinieblas sobre la tierra, pero también dio la espalda a su propio Hijo. La palabra de Dios nos dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por ti y por mí, para que nosotros podamos ser hecho justicia de Dios, es decir, justificado. Lucas 24, 46 nos habla de el día mismo de la resurrección, el domingo de resurrección, el primer día de la semana. Estaban muy desanimados los apóstoles, los creyentes. Habían perdido el norte, se le había muerto el Cristo. ¿Cómo podía ser esto? Y algunos dijeron, pues ya me voy, me piro, me voy, me salgo de Jerusalén, se iban a Emaús, unos 11 kilómetros, pues ya está, ya me voy, no sé, ¿qué voy a hacer aquí más? Ha muerto.
Y Jesús se une en este camino a Emaús con estos cristianos desilusionados y los escucha hablando. Les hace algunas preguntas. Y ellos pues hablan de su pena, hablan de su desesperación y de su desaliento, que su héroe había muerto. Y entonces Jesús les habla sin todavía revelarse a ellos. Y les dice en el versículo 25, pero ¿de verdad que sois tonto o qué? ¿Qué os pasa? ¿Sois tardos de corazón? ¿Sois difíciles a creer todo lo que la Biblia dice? Los profetas lo han dicho. ¿No era necesario que Cristo muriera? ¿No era necesario que el Cordero de Dios muriera y diera su vida? Entonces, ¿por eso ha muerto? No porque los romanos lo mataron. No porque hubo toda una organización entre la peña religiosa y Roma que se pusieron de acuerdo. No era necesario, según el plan de Dios que venía ya descrito en la Biblia proféticamente, no era necesario que Él muriera y llevase la carga de cada uno de nosotros. Dice que todos como ovejas nos descarríamos, mas Dios cargó sobre Él el pecado de cada uno de nosotros para que pudiera entrar en su gloria. Eso es el versículo 25 y 26. Un poquito más después, el Señor se revela a ellos. Ellos ven y entienden que es el mismo Señor Jesús, que acababa de andar 11 kilómetros con ellos y le acababa de hablar todas estas cosas. Y en el versículo 44 dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Mi hermano, cuando tú tocas la Biblia, tocas un libro vivo, tocas un libro eficaz, un libro que lo que dice se cumple. Y todo lo que tenía que ver con el plan de la salvación está descrito con detalles antes que ocurriese y se ha cumplido. Hoy en día hay muchas personas enemigos de Dios que quisieran burlarse del mensaje del Evangelio y rebajarlo a un cuento de Papá Noel. ¿Tú crees en Papá Noel? Pues, ¿tú crees en Cristo? Pues es lo mismo. No, la Biblia es el único libro en la faz de la tierra que es un libro profético que se cumple. Hay muchos intentonas de libros proféticos y de profecías que te hacen decir lo que quieres entender, pero único solamente que cumple hasta cada detalle, pelo y señales lo que Dios iba a hacer y lo que Dios viene haciendo. Estas palabras fueron todas escritas y Cristo tuvo que regañar a sus discípulos porque se suponía que ellos conocían la palabra de Dios. ¿Y cómo que no creéis lo que los profetas han dicho acerca de mí? Que yo tenía que morir. Versículo 44, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Imagínate, Moisés, eso, 1400 años antes de Cristo. En los profetas, David era un profeta, aparte de ser rey, 1000 años antes de Cristo. Isaías, 700, 800 años antes de Cristo. Y en los Salmos. Entonces Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Probablemente tú y yo no nos damos cuenta lo que tenemos aquí, en un libro que demasiadas veces dejamos que coja polvo. Aquí es la revelación de Dios. Porque al fin y al cabo, si quieres conocer a Dios, aquí está siendo descrito fielmente. Podrás escuchar a muchos predicadores, pero no dejamos de ser hombres. El verdadero, sencillo, puro mensaje está en la Biblia. Y Dios lo dio al mundo
para que todo aquel que tenga ojos para ver, oídos para oír, pueda también encontrar la salvación. Así que somos sin excusas los que no la hemos encontrado o no la buscamos. Moisés, los profetas, los salmos, entonces Dios les abrió el entendimiento. No es que Jesús de repente empezó a escribir unas nuevas líneas o unas nuevas revelaciones. No, todo estaba ya plasmado. Y no solamente acerca de la primera venida de Cristo, muchas profecías más. En el cumplimiento secular, en la segunda venida de Cristo, en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y he aquí, en medio de una civilización incrédula. He aquí vivimos en medio de una población y de una sociedad incrédula, perversa, que corre a sus propios ganas y deseos. Y no se percatan de que la piedra que representa a Cristo o caerá sobre ellos para destruirlos, o ellos mismos se dejan caer sobre ellas para sujetarse a Él. Para que ellos pudieran comprender lo que hay. 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. La salvación de los hebreos en Israel, en Egipto. Pero ahora el mensaje iba a cobrar una dimensión universal para cada ser humano. De tal manera amó Dios al mundo. Ya ahí no pone Israel, pone el mundo. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda y muera eternamente, mas tenga vida eterna. Era necesario que Cristo padeciese y resucitase, y vamos a pararnos sobre la resurrección que acabamos de celebrarla. No sé si tú has celebrado la resurrección, no sé hasta qué punto tú la entiendes. Hace 42 años que me he convertido y todavía Dios va ensanchando mi entendimiento sobre lo que significa la resurrección. Vamos a hablar de esto un poquito. Predicar el arrepentimiento sin cambio de dirección, ni tú ni nadie entrarán en el reino de Dios. Arrepentimiento y el perdón de los pecados. Mira, está sonando el reloj de Dios. Bam. Dice la Biblia, hoy es el día de la salvación. Hoy. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, no ve corriendo detrás de otros sueños efímeros o bonitos arcoíris. Arrepiéntate, reciba el perdón de tus pecados. Y eso hay de predicarlo en todas las naciones desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Porque para llevar el mensaje del Evangelio, primero hay que recibirlo. Primero hay que arraigarse en el mensaje del Evangelio, llenarse de su presencia y de su palabra, que van juntos. Y después Dios nos envía a predicar su palabra a los extremos de la tierra. La resurrección. Primero, te das cuenta que el cristianismo es la única fe. Tú sabes que hay muchas religiones, ¿no? La gente te va a decir esto. No, hay muchas religiones, muchos dioses, muchos profetas. ¿A cuál hay que creer? Pues empieza con esto. Dice, mira, dos categorías, muy sencillo. Todas. Por un lado te dicen cómo te puedes mejorar a ti mismo y qué es lo que tienes que hacer para salvarte y agradar a Dios. Y una sola te dice, estás perdido. Estás muerto en tus pecados y en tus delitos y no te puedes salvar a ti mismo. Pero yo, por amor a ti,
envío un Salvador. Así que ya la ecuación de las miles de religiones se simplifica rápidamente. En un lado, todas. Puedes elegir el gusto. Algunas serán siendo vegano. Otros serán no sé qué. Haz esto y serás salvo. O te sentirás mejor, no sé qué, no sé cuánto. Las promesas que cada una te haga. Pero nadie tiene la seguridad de la salvación. Pregunta. Y ahora una sola de todas del mundo entero te dice que tú y yo somos pecadores. Hemos quebrantado la ley de Dios así de fácil. ¿Cuántas veces has mentido en tu vida? Los que dicen la verdad ahora han hablado. Me gustaría preguntarte, como me lo hago a mí, ¿has mentido alguna vez en tu vida? ¿Sí? ¿Has mentido? Entonces tú también has quebrantado la ley de Dios. ¿Qué vas a hacer con esto? Nuestros pecados no se... Y hablar solamente de la mentira, vamos, hay tela marinera. Entonces, ¿cuál de las religiones vamos a elegir ahora? ¿Alguna de estas me va a salvar? ¿O Cristo es el que se llama Salvador? Porque mira, ni Mohamed se llama Salvador, ni Buda, y con todo el respeto a cada fe de cada uno, obviamente. Uno puede creer lo que cree. Te vas a la India y hay 1 millón de dioses. La vaca, el mosquito. Nada. Yo discrepo, porque al mosquito yo, si puedo, lo atrapo. Dioses. Déjame preguntarte, ¿qué han hecho por ti esos dioses? ¿Te han ayudado? ¿Te han salvado? ¿Te han traído la paz con Dios? ¿O entonces acudimos al Salvador del mundo? El que cumplió las profecías, el que cumplió las promesas. Y ahora no solamente esto, no solamente murió por ti y por mí, pero resucitó de los muertos. ¿Tú sabes lo que significa esto? Hoy por hoy, la muerte es universal. Todo muere en este mundo. Tú y yo vamos a morir. Si Cristo no viene antes, vamos a morir. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Pablo o el rey David? ¿Dónde están? Los árboles mueren. Las hojas cada año caen. Todo muere. Tú y yo vamos poniendo arrugas y canas. No sé qué me pasa, pero cada año tengo una cana más. No entiendo. Cuando tuve 20 años no tenía ninguna. ¿Y por qué tengo que tener canas ahora? La muerte es universal. Y eso lo puedes hablar con un ateo y va a estar de acuerdo contigo. Entonces, ningún líder de ninguna religión resucitó de los muertos como Cristo lo hizo. No hablamos de una muerte clínica y de que uno haya recobrado vida. Sí. Tampoco hablamos de los que resucitaron el día que Cristo murió. Hubo un temblor, ¿sabes? Un terremoto el día que Cristo murió y algunos salieron de las tumbas ahí en Jerusalén, mostrando con otras señas de personas volviendo a la vida que lo que estaba pasando en el monte Gólgota era de Dios. Pero estas personas, aunque resucitaron, volvieron a morir. Vivieron 10, 15, 20, 30, 50 años más y volvieron a morir. Cristo resucitó hace 2000 años y sigue vivo hoy. Él es el único que tú puedes hablar con Él. Aleluya.
No hablé con el reloj. Uf. Él es el único que tú puedes hablar con Él. Entonces vamos a resumir qué religión hay que creer, qué fe hay que buscar. El único que ha vencido la muerte, la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Está documentado. Hay más de 500 testigos que lo vieron vivo. Desde las mujeres que fueron a la tumba por la mañana, hasta después los discípulos, hasta después más de 500 a la vez, hasta después otros y otros. Entonces de repente toda la ecuación de las fees, de las creencias se resume a una sola persona. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque hemos dicho que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si ahora Cristo resucitó y permanece vivo, significa que nunca pecó. No sé si te lo has preguntado. Yo una vez me pregunté, dice, es que yo no estuve con Cristo en cada rato, yo no sé lo que hacía los fines de semana. Yo no sé si se metió en algún sitio indebido. ¿Cómo lo voy a saber? No estaba ahí. Y tampoco lo podía seguir cuando estaba en la intimidad de su habitación. No sé, a lo mejor Cristo pecó. No lo sé. ¿Sabes cómo lo sé que nunca pecó? Porque Dios lo levantó de los muertos. La muerte lo devolvió, porque la muerte no tiene poder sobre uno sin pecado. La muerte es universal sobre todos los pecadores. Y el mundo natural ha sido sujeto al hombre, por lo cual el mundo natural ha heredado también, ha sido sujeto y sumiso a la muerte. Entonces, si Cristo nunca pecó, nunca mintió. Cuando dijo que Él era el único camino a Dios, ¿estaba mintiendo? Cuando dijo Cristo que Él era la vida y la resurrección, ¿estaba pecando? Estaba ahí en el borde, se estaba extralimitando un poco, ¿no? Estaba abusando de sus poderes, estaba haciendo... No, estaba diciendo la simple verdad, la que tú y yo hoy tenemos que creer, si queremos andar y estar con Él y estar salvo. Entonces, cada una de sus promesas son sí y amén. Toma ya. No ha mentido cuando prometió, venid a mí y yo os haré descansar. ¿No mintió? El que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, este va a llevar mucho fruto y Dios va a ser glorificado. No mintió. El que cree en mí, las obras que yo he hecho, esas mismas las hará y aún mayores, porque yo me voy. ¿Y cuántas promesas Dios ha hecho? Se es dicho de los apóstoles que con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor. La resurrección del Señor es la base de nuestra fe. Si no hay resurrección, vana es tu fe, vana es mi fe. Pero hay resurrección. Cristo resucitó de los muertos. Entonces, nunca pecó, cada palabra que pronunció es verdad. Eso significa la resurrección que acabamos de celebrar. Que cada promesa es válida. También significa que Él es el único, pero único no en esta generación, único en todo el tiempo que venció la muerte. El único. Era un concepto muy difícil de creer. Incluso las mujeres más cercanas a Cristo dijeron, ¿y quién nos va a rodar la piedra para poder entrar en el sepulcro y traer las especies y cuidar de Él? Estaban segurísimas que Él sigue ahí, pero no.
La muerte lo tuvo que devolver al remitente porque no había pecado. Y Dios lo levantó. Romano 1:4 dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, mediante el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Se usó el título de Hijo de Dios antes, Jesús lo usó y como no estaba mintiendo, lo usó con derecho. Pero se declaró y se estableció a los ojos del mundo entero, se declaró Hijo de Dios con poder, mediante el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos por la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Querido hermano, si tú estás arraigado en la fe, acuérdate qué grandeza de mensaje te ha sido entregado. Si tú estás arraigado en la fe, no te avergüences del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que van a creer. Del judío, del chino, del suizo, del guiri y del español. Si tú eres hijo de Dios nacido por el Espíritu de Dios, siga arraigándote cada día más y permanece en la vid verdadera. Porque esta savia te va a fortalecer y te va a equipar de tal modo que no podrás quedarte callado. Y muchos llegarán a creer por tu palabra. Como dijeron los del pozo de Sicar, los del pueblo de Samaria, Señor Jesús, ya no creemos solamente por la palabra de esta mujer, pero también por tus palabras. Llegaron a conocer al Señor de verdad. Y si hoy tú estás aquí y no tienes nada de seguridad de tu salvación, no estás muy seguro de lo que se está hablando, si sabes que tus pecados siguen y permanecen bien vivos sobre tu vida, las ataduras sobre tu vida todavía controlándote, necesitas al Salvador. Hoy estás escuchando su voz, no dejes esa oportunidad pasar. Si hoy como cristiano, como hermano, estás siendo aún controlado, esclavizado por alguna cosa, acude al Señor. No deje pasar más tiempo. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Dios quiere hacer extenso su libertad a cada uno. Vamos a orar para terminar. Y en esta tarde te ruego que clames a Dios, que ruego hoy que hoy no dejes al Galileo que está pasando por los bancos. ¿Por qué te digo esto? Porque por su Espíritu nos está hablando esta tarde. Entonces, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, excepto por tu fe. Pero Él está pasando porque está hablando aquí por el Espíritu Santo. Hoy es el día de la salvación. Aviva tu fe, aviva lo que queda de tu fe. Él es el único que venció la muerte. Él es digno que creamos en Él. Oremos. Aleluya. Señor, bien pequeños somos, Señor, y si no fuese por tu amor eterno e inmenso, ninguno de nosotros hubiéramos podido llegar a creer en ti. Señor, ha sido por tu misericordia y tu gracia que un día entré por estas puertas de la iglesia. Y yo no te conocía, estaba lleno de mis propios pensamientos y de mis propias creencias. Estaba seguro de tener razón en cada uno de ellas. Y me trajiste, Señor, abriste mi entendimiento. Y me permitiste, Señor, arrepentirme de mis pecados. Señor, hoy te ruego por todo aquel aquí
que no tiene seguridad en ti de su salvación, que se deslizó, que se perdió en el camino, Señor. Todos como ovejas nos hemos descarriado, todos. Y por tu gran la resurrección de Cristo. Nosotros también somos testigos de estas cosas y podamos decirlo de todo corazón: Cristo vive. Cree en Él, te va a escuchar. Así que, Señor, te ruego por mi vida y por mis hermanos, los que te conocen y están arraigados en ti, Señor, que nos otorgues seguir creciendo y entendiendo más y mejor tu palabra por revelación. Y, Señor, como tú has dicho, que nos enviarías el Espíritu Santo de poder para ser tus testigos, Señor, te ruego que cada uno se levante con poder en esta nación que aún tiene 7,000 pueblos sin el Evangelio. Señor, te ruego por los que no tienen ninguna seguridad de su salvación. Están aquí porque creen algo o han venido a ver. Señor, te ruego que esta tarde tomen su decisión de acercarse a ti. Tú has hablado a los corazones, Señor. Tú nos amas y nos invitas a tus pies. En esta tarde, si tú estás aquí y sabes que necesitas del Salvador en tu vida, si estás perdido o sin rumbo, y has escuchado la voz de Dios esta tarde y tu fe te dice, tengo que acudir. Si tú estás aquí con la necesidad de acudir al Señor, yo te invito a que lo hagas, a que acudas al Señor. Si estás ahí, si tienes esa necesidad dentro de tu corazón, yo te pido que hagas una señal. Como te dije antes, hay lo que Dios hace y lo que el hombre hace. Dios va a venir a liberarte. Él necesita que tomes una decisión, hagas algo. En esta tarde ese algo es declarar tu fe, a lo mejor con un acto público. Te voy a pedir que levantes tu mano si estás ahí y reconoces tu necesidad del Salvador. Aleluya. Aleluya. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Los que necesitan el Salvador, los que necesitan su vida, los que necesitan estar más lleno de Él y fortalecerse en el Señor. Los que quieren arrepentirse de sus pecados, levanta ahí tu mano bien en alto, que se te vea, que tus señas hacia Dios sea inequívoca. Señor, te alabamos, Señor Jesús, aleluya, aleluya, el Señor te ama, el Señor te llama. Padre Dios, Señor, gracias por estas vidas que tú amas, que tú has venido por cada uno de nosotros. Señor, no hay aquí nadie que valga más que nadie. Valemos el mismo valor, el precio que pagaste tú. El precio que pagaste tú por mí, que pagaste tú por mis hermanos y mis... Señor, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Señor, te alabamos, Señor.